para que tengan como una idea. La jubilación en definitivo y la pensión es un seguro de vida de riesgo diferido, porque yo estoy activo, tengo que llegar con vida a la edad de retiro, y a partir de ahí es en forma ilimitada. El derecho no se pierde hasta el momento del fallecimiento. Esa sería como la conclusión de esto. Profe, una pregunta, ¿cómo estás? Quería Sí. saber si en la realidad existen los seguros de vida, o sea, existe alguien que, o sea, que te pague por seguir vivo nomás. Más Sí, allá de sí, las sí. jubilaciones y eso. No, sí. Ojo, te paga, pero vos le pagaste a la compañía de seguros. No, sí, obvio, pero porque yo estuve googleando y es más, se le llama seguros de vida a cuando morís, ¿viste? Y te pagan porque se muere. Claro, ese es el nombre comercial. No, pero tenés Claro, sí lo un pensé. montón. Es decir, lo que pasa es que tienen, por ahí comercialmente tienen otros nombres. Uno se llama de vida entera, otro se llama de vida con ahorro, pero tenés, sí. No, ok, Lo que pasa gracias. es que recibe otro nombre comercial para hacerlo como más. Acá hay una cuestión de marketing, ¿sí? Porque por ahí, si una compañía dice un seguro de muerte, la gente en realidad es como un poco reacia, ¿no? A pagar un seguro donde el beneficio va a ser el fallecimiento. Entonces le ponen el nombre como seguro de vida en el sentido de que protege a los miembros de la familia o quien la persona considere cuando la persona ya haya fallecido. Pero sí existen, sí. Y ahora tenés después seguros de vida individual, que se llaman así, seguros de vida colectivo, seguros de vida saldo deudor. No hay un montón de seguros de vida. Está Por ahí bien, está tienen bien. otro nombre comercial, pero sí, existen. Tengo otra pregunta. Las tasas que, viste la de la tabla, que creo que era el 4%, Sí, esas siempre tienen que ser anuales, ¿no? sí, porque tiene que ser anuales porque la probabilidad se mide en forma anual. La tabla aparece en Ok, edades enteras, 0, 1, 2, entonces sí, sí. Muchas gracias. no de nada. Así que bueno, los seguros de muerte, les decía, capital único, capitales múltiples. Nosotros los que vamos a ver la justificación de todos, pero los que se usan en la práctica, y acá sí, son los de capitales múltiples, ¿sí? El capital único a nosotros nos va a servir para después poder llegar a la deducción de las fórmulas de estos 4 que son los que vamos a trabajar. Pero ese sí no se usa en la vida real, y lo vamos a ver ahora porque es muy difícil el cumplimiento. El fallecimiento se tiene que dar en un lapso muy corto de tiempo. Entonces, la probabilidad de que ocurra eso, como es mínima, uno no va a estar pagando prima para quizás saber que no se va a realizar el pago, ¿no? Entonces, no es de utilización, y los que se van a usar son los múltiples, ¿sí? Pero lo vemos, ¿sí? Porque nos va a permitir hacer la deducción de lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Después. Capital diferido de muerte. Todos los seguros de muerte van con A mayúscula, ¿sí? Ya sea el de capital único o los de capitales múltiples, una A mayúscula, y tienen 3 campos, igual que las A minúsculas de vida, ¿sí? Primer campo, edad; segundo campo, diferimiento; y tercer campo, plazo del seguro, ¿sí? En este seguro, fíjense que la persona contrata en el momento 0 a la edad X, ¿sí? Y el fallecimiento, para que los derechohabientes tengan el derecho de cobrar, se tiene que dar entre T-1 y T. Es decir, entre la edad X más T-1 y X más T. Es decir, que si fallece entre 0 y T-1, nadie cobra. Si se llega con vida a T, nadie cobra, y solamente se va a cobrar si la persona fallece en este periodo. Entonces es muy difícil el cumplimiento, ¿no? Porque yo les estoy diciendo, por ejemplo, una persona de edad 38 que muera entre los 54 y los 55. En ese año tiene que morir. Entonces, si murió antes, pagó y nadie cobra. Si se llega con vida a los 55, nadie cobra. Entonces, es muy difícil la realización de ¿cómo se llama? El evento, que en este caso va a ser la muerte, ¿sí? En principio, les menciono que el suicidio está excluido, ¿sí?
no, es decir, si la persona tenedora del seguro se suicida, no hay derecho a cobro, ¿sí? La muerte tiene que darse en forma natural, por enfermedad, en forma accidental, es decir, imagínense un accidente automovilístico, o en forma violenta pero no provocada. Por ejemplo, la persona es asesinada en un asalto, ¿sí? Pero no es que lo generó, que en definitiva eso termina siendo accidental, ¿sí? Porque la persona, por su propia biología, no iba a morir. Muere producto, lo que pasa es que no es un accidente propiamente dicho, ¿no? Pero en el sentido de que no es una muerte natural, ¿sí? Por el desarrollo de alguna enfermedad, pero el suicidio no está cubierto en la póliza de los seguros de muerte. Perdón, ¿el X más T estaría incluido? Hasta X más T, sí. O sea, en el ejemplo que diste de 38 y tienen que morir entre 54 y 55, ¿54 y 55 estarían incluidos o tenés que pasar los 54 y no llegar a los 55? O sea, tenés que haber cumplido 54, por lo tanto, la persona puede morir a los 54 años y un día, y hasta los 54 años y 11 meses y 39 días. No tiene que cumplir. O sea, no tiene que llegar a 55 y tiene que haber pasado apenas los 54 gramos. Exactamente, haber cumplido los 54 y no cumplir los 55. Esas serían... Profe, perdón, una pregunta. ¿El T-1 que dijiste que era el diferimiento? El diferimiento, sí, sí. Y otra pregunta, acá tipo, él paga una vez sola y después... Sí. Ok, listo. Siempre vamos a... Nosotros, no es lo que va a pasar en la realidad, que ustedes después lo van a levantar el supuesto en actuarial 1, pero para nosotros se paga una sola vez, en el momento cero. Y, bueno, tiene el derecho a cobrar los derechohabientes si fallecen en este periodo la persona, ¿sí? Entonces, fíjense que de acuerdo a este esquema, nosotros tenemos tres posibilidades, ¿sí? Esta cruz que está o esta línea en diagonal que está partiendo la flecha significa fallecimiento, ¿sí? Entonces, la primera opción es que X, la persona tiene edad de X y muere antes de X más T menos 1, es decir, tiene edad de X y muere entre 0 y T menos 1, esa es una opción. La segunda opción es que llegue con vida a T-1 y muera entre T-1 y T. Y la tercera opción es que llegue con vida a T. ¿Sí? Esas son las tres opciones que hay. Entonces, la primera, que muera antes de X más T-1. La segunda, que llegue con vida a X más T-1 y muera entre X más T-1 y X más T. Y la tercera es que llegue con vida a X más T. ¿Sí? No, ¿Puedes repetirlo? Sí, que la persona de edad X no llegue con vida a X más T menos 1, primera opción. Que la persona llegue con vida a X más T menos 1 y muera entre X más T menos 1 y X más T, que esta es la que a nosotros nos va a importar, ¿sí? Porque esta es la que nosotros vamos a exigir que cumpla la condición, porque fíjense que yo estoy pidiendo justamente eso. Él tiene X al momento de contratar, por lo tanto, tiene que llegar con vida a X más T menos 1 y morir entre X más T menos 1 y X más T. Y la tercera opción es que llegue con vida a X más T. Esas serían como las tres opciones biométricas que se pueden dar, ¿sí? Fíjense que nosotros, en definitiva, lo que estamos de vuelta igualando valores. Entonces, yo tengo un valor en el momento 0 y tengo un valor en el momento T, que es un peso, ¿sí? Entonces, esto es actuarial, por lo tanto, lo actuarial es lo financiero más lo biométrico. Desde el punto de vista financiero, yo estoy en T, ¿sí? Estoy acá, en T, y esto está en 0. Por lo tanto, ese peso financieramente lo llevo a 0, actualizándolo por B a la T, ¿sí? Esto en las tres opciones es por B a la T, porque es la parte financiera. La parte biométrica no. La parte biométrica es yo tengo que, en probabilidades, indicar qué significan cada uno de estos eventos. Entonces, esto es que muera. Por lo tanto, si la persona muere, esto es una Q, ¿sí? Probabilidad de muerte. Que una persona de edad X muera entre 0 y T menos 1
que sería acá, esta primera parte, ¿sí? Que muera entre 0 y t-1 en cualquier momento. Entonces ahí no hay diferimiento. Entonces yo eso lo mido como una Q X0 t-1. En la segunda opción también es muerte. Por lo tanto, eso es Q. Pero en este caso, yo le pido que llegue con vida a una edad intermedia, que es el momento t-1. Entonces, la persona que tiene X tiene que llegar con vida al momento t-1 y morir entre t-1 y t, que hay un periodo. Entonces, eso lo expresamos como X t-1, 1. Y la tercera opción, que es que sobreviva, es decir, que llegue con vida, eso lo expresamos con la probabilidad P, que es probabilidad de vida. Y es la probabilidad que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más T. El plazo sería T periodos. ¿Sí? Entonces es PX punto y coma T. Esa sería la actualización biométrica. Ahora el capital asegurado. Para cobrar el capital asegurado se tiene que cumplir la condición, que es esta. El derecho habiente va a cobrar solamente en esta opción. Por eso, si muere antes o llega con vida, no cobra nada. ¿Sí? Por eso le ponemos 0. ¿Sí? Mientras que si cumple la condición, que es llegar con vida a la edad X más T menos 1 y morir entre X más T menos 1 y X más T, va a cobrar la suma asegurada, que es 1 peso. ¿Sí? Nosotros lo que tendríamos que hacer para calcular la prima es multiplicar la actualización financiera por lo biométrico, por el capital asegurado, y sumarle en cada una de las opciones. ¿Sí? Yo tendría que hacer acá B a la T por QX0T menos 1 por 0 más B a la T por QX T menos 1, 1 por 1 más la tercera opción. Pero como en la primera y la tercera lo tengo multiplicado por 0, listo, ya se cancelaron. Por lo tanto, la única que queda es que la prima, ¿sí?, va a ser B a la T por QX T menos 1, 1, y ahora, en lugar de ponerle 1 peso, lo vamos a generalizar diciendo, bueno, cualquier suma asegurada, por la suma que contrate el titular del seguro, ¿sí? Pero vamos a multiplicar la suma asegurada por la actualización financiera por la actualización biométrica, ¿sí? Lo hacemos de esa manera, ¿sí? Y el paso siguiente es la Q, que es la probabilidad de muerte. En vez de expresarlo como Q, lo expresamos como cociente de fallecidos dividido L de X, que es una manera, ¿sí? Acá, perdón que vaya un poco para arriba, pero para que lo recuerden, porque nosotros no es la fórmula habitual que utilizamos para definir la probabilidad de muerte, sino que definimos en el numerador como diferencias de L's, pero, es decir, en el origen, yo lo que estoy midiendo es, y que de hecho cuando hago diferencia de L's, lo que estoy haciendo es estoy midiendo muertos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros definimos la probabilidad de muerte originariamente, lo definimos como una D, fallecidos sobre sobrevivientes. Lo que pasa es que después los fallecidos lo expreso como diferencia de supervivientes. Digo, bueno, si tengo 100 personas que llegaron con vida a los 20 años y 98 personas que llegaron con vida a los 21 años, bueno, hay 2 muertos entre los 20 y los 21, ¿sí? Y eso lo expresamos como diferencias de L's. Pero originariamente, cuando nosotros expresamos nuestros casos favorables, justamente yo lo que tengo que estar midiendo son fallecidos, ¿sí? Entonces, por eso esto que nosotros a nivel de cálculo no lo hacemos, acá lo vamos a hacer porque esto es medio incómodo ir para arriba y abajo porque un poco uno se marea, ¿no? Pero le expresamos la Q como en el numerador como fallecidos, ¿sí? De manera tal, ¿sí?, que ponemos la cantidad de fallecidos sobre los sobrevivientes y después multiplicamos y dividimos, a ver si esto lo puedo hacer. A ver si.
Entonces acá les voy a decir que el paso que hicimos para llegar al paso siguiente es reemplazamos Q de X T menos 1, 1 por su expresión y multiplicamos y dividimos por B a la X, ¿sí? Es decir, no solamente voy a hacer esto, sino que acá cuando ponemos multiplicamos, esto que es, reemplazamos Q de X T menos 1, 1 por su expresión, es lo que está pintado en amarillo, y después multiplicamos y dividimos por B a la X, vamos a ponerlo en verde, ¿sí? Y hacemos hacemos como todos simultáneos, ¿sí? Bueno, no puedo... ¿Por qué voy a hacer esto? Que era un poco también lo que yo había hecho en vida, que había multiplicado y dividido por B a la X, porque esto me va a permitir reexpresar esto como valores de conmutación, ¿sí? Yo ya sé que L de X por B a la X es D de X, ¿sí? Eso nosotros ya lo supimos en la definición y lo estuvimos viendo en los seguros de vida. Pero una D por una B, acuérdense, acá, fíjense, vuelta, perdón que vaya para arriba, pero ahora se los copio igual, si no. Cuando nosotros expresamos los valores de conmutación, habíamos dicho que D por B es la C. Entonces, si yo sé que yo sé que D por una B, pero fíjense que tiene que haber una cuestión acá, que la edad de la D, tiene que ser una edad anterior a la B, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes están acá en X T menos 1 y la B la van a tener B a la X más T, porque tienen que sumarlo con esta de acá, ¿sí? Es decir, ustedes tienen como un paso, si quieren, acá, que esto acá desaparece, ¿sí? Porque acá, cuando ustedes operan algebraicamente, tienen B de X más T, agrupan las B de X, y sería como el paso siguiente, ¿sí? Agrupo las B del numerador. Entonces, tiene la misma base, puedo sumar el exponente, y entonces yo lo que tengo es una D que siempre tiene que estar en una edad anterior a donde tengo la B. Entonces, fíjense que yo acá tengo X más T menos 1 y acá tengo X más T. Cumple esta lógica, que una C es una D de una edad por la actualización financiera de la edad siguiente. Entonces, eso lo que va a ser la definición, porque en definitiva lo que a mí me define qué C es la que yo tengo la edad en la D. Entonces, yo tengo acá D más X, X más T menos 1, la C es de X más T menos 1. Esa es la C que ustedes van a definir, ¿sí? Como valor de conmutación. Profe, una pregunta. Sí. A mí no me queda muy claro qué es la T. ¿Es un número o es un número anterior que X? Es un plazo. Un plazo de decir, es, por ejemplo, acá, si la persona lo contrata a los 30... la N, ¿no? Sí, es un plazo, como la N. Lo que pasa es que no es la N, es la T, es como diferimiento. Pero es un plazo, sí, sí. Es un plazo, sí. O sea, sería el plazo entre T menos 1 y T, eso. Claro. Por ejemplo, si la persona tiene 30 y tiene que morir entre los 45 y 46, T menos 1 es 15 y T es 16. Claro, perfecto, gracias. De nada. Entonces, esta no se las voy a marcar porque nada, no la vamos a usar como fórmula. Sí, la vamos a usar ahora para la deducción, pero esta sería como la prima del capital diferido de muerte, ¿sí?
es la suma asegurada por la C dividido la D, ¿sí? Los dos valores de conmutación. ¿Sí? Ahora sí, vamos a los de capitales múltiples y para nosotros siempre van a ser constantes, ¿sí? El valor siempre va a ser igual, no vamos a poner otro valor. El primero es el seguro de muerte de riesgo inmediato y plazo limitado, ¿sí? Acá lo que sucede, esto que está acá definido, que se los cuento yo, después léanlo, para no estar leyéndolo, es la persona a la edad X contrata el seguro, paga la prima, si acá pagó la prima, en la edad X está, y si la persona muere entre 0 y n, fíjense que acá se amplía el espectro, porque no es morir entre n-1 y n, es morir entre 0 y n, en cualquier momento de ese lapso, los derechohabientes al fin del año del fallecimiento cobran. Entonces, si muere entre 0 y 1, los derechohabientes cobran en 1. Si muere entre 1 y 2, los derechohabientes cobran en 2. ¿Qué quiero decir entre 0 y 1? ¿No? Por ejemplo, la persona murió en septiembre. Bueno, los derechohabientes cobran en diciembre ese peso, ¿sí? Si muere entre 1 y 2, se cobran 2. Si muere entre 2 y 3, se cobran 3. Si muere entre n-1 y n, se cobra en n. Acá aparece una O porque se cobra una sola vez, porque la persona, a diferencia del seguro de vida, que puede ir llegando con vida a diferentes edades y va cobrando más de una suma asegurada, acá la persona va a morir una sola vez. Entonces es 1 si muere entre 0 y 1, o 1 si muere entre 1 y 2, o 1 y así sucesivamente, ¿sí? La posibilidad acá que existe, la incertidumbre, porque siempre acuérdense que estas son contingentes, es que no cobre, que llegue con vida a la edad de n y entonces se pagó el seguro y nadie cobra, ¿sí? Esa es la metodología del cálculo, ¿sí? De la lógica de la cobertura, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer... O sea, perdón, una pregunta. Sí. ¿Tiene la posibilidad de morir en cualquier momento hasta cierta edad, digamos, tiene un límite? Hasta N. Y siempre muere en tal momento y se cobra un año, el final de ese año que murió. Sí. Ok, gracias. Entonces, yo tengo que... Bueno, sí. Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que una vez que contratás el seguro, cambiar las condiciones del mismo? Sí, las podés cambiar y ese cambio de condiciones te van a implicar o que pagues más prima o que la compañía te devuelva. Sí, se pueden cambiar las condiciones. Sí. No es que hay que cumplir, si bien esto es un contrato, sí, porque el seguro de la póliza es un contrato, existe la posibilidad de que una de las partes lo pueda cambiar y la otra lo tiene que, en algunas, salvo determinadas circunstancias que, bueno, no son aceptables, pero en otras sí se pueden aceptar. ¿Sí? Era lo que yo les decía, sí. Imagínense, la persona contrata el seguro estando sano, está perfecto, ¿sí? Y lo contrató por 1 millón, ¿sí? Y a los 5 años dicen, no, yo ahora en vez de 1 millón quiero que la suma asegurada sea 1,5 millones, la compañía le va a decir, perfecto, sí, hagamos 1,5 millones, pero pagame la diferencia del cálculo que es entre 1 millón y 1,5 millones. Entonces el asegurado le paga la diferencia de la prima y a partir de ahí tiene suma asegurada por 1,5 millones. Ahora, sí, el asegurado decide aumentar la suma de 1 a 1,5 millones porque tiene una enfermedad terminal y va a morir, obviamente la compañía no va a poder negarle a los derechohabientes el cobro del 1 millón porque el asegurado lo contrató estando sano el seguro. Pero lo que no va a aceptar es que aumente la suma asegurada porque ahí ya se sabe que hay una gran posibilidad de certeza de que la persona fallezca, entonces ahí no puede cambiar las condiciones del seguro. Entonces, hay determinadas circunstancias que sí, hay determinadas circunstancias que no. Otra circunstancia, el asegurado lo contrató, el seguro, por 20 años, ¿sí? Lo contrató a los 30 y le dice a la compañía, mira, si muero entre los 30 y los 50, que mis derechohabientes cobren. Y cuando tiene 33 años le dice, no, ¿sabes? No quiero llegar hasta los 50. Quiero llegar hasta los 55. Si me muero, hasta los 55. La compañía le dice, perfecto, y le cobra el adicional.
Ahí esas condiciones sí se pueden cambiar. Gracias. No, de nada. Entonces yo lo que tengo que hacer, de vuelta, como esto es igualar cosas al mismo momento, el A, X0N lo tengo en 0, y todos estos pesos los tengo que llevar al momento 0. Y todos estos pesos llevados al momento 0, ¿sí?, individualmente son capitales diferidos de muerte, ¿sí? Es una suma entre A, X, T menos 1, 1. Para este, para todos, ¿sí? Donde la sumatoria va a ir entre 0 y n menos 1. Ustedes acá se van a preguntar, ¿por qué voy entre 0 y n menos 1 si empiezo en 1 y termino en n? ¿Sí? Porque ustedes, el primero, ¿sí?, este primer peso, es una AX01. Es una persona de edad X que muere entre 0 y 1. Entonces la T tiene que valer 0. Y esta última, que muere entre n-1 y n, la persona lo contrata a la edad X, tiene que llegar con vida a n-1, por lo tanto la T tiene que valer n-1 y morir entre n-1 y n, un periodo. Entonces, si bien ustedes en el gráfico ven que este 1 empieza en 1 y termina en n, la sumatoria por el tema del diferimiento empieza en 0 y termina en n-1. Lo tienen corrido un periodo, ¿sí? Pero para que quede lógico la cobertura. Lo que hacemos acá es lo mismo que hacíamos para los seguros de vida, ¿sí? Yo esta XT1 lo desgloso como la expresión, ¿sí?, como esta expresión que habíamos visto acá, ¿sí? Lo multiplico por la D y lo divido por la L. Fíjense una cosa también. Yo acá tenía AXT-1. Entonces, yo tenía T-1, lo elevaba a la T. Y tenía la D de XT-1. Pero ahora, como no tengo XT-1, tengo XT1, fíjense que tengo XT1, no T-1, lo único que implica es que está corrido todo un periodo. Entonces, en vez de tener B a la T, tienen B a la T más 1, y en vez de tener X más T menos 1, tienen la D de X más T. Es un tema esto de reexpresarlo en otra unidad, pero en definitiva la lógica es la misma. Estoy multiplicando la B por un periodo mayor de donde tengo la D. Profe, ¿puedes explicar lo que explicaste antes de eso? Que termina en, como que está diferido, que arranca en 0, no entiendo Claro, bien. porque este primer peso, ¿sí?, se va a cobrar en un seguro que es AX, punto y coma 0, punto y coma 1. Es decir, la persona lo contrata a la edad 0, perdón, a la edad X, al momento 0, y tiene que morir entre 0 y 1. Entonces, es la suma de AX, es decir, extra, vamos a ponerlo acá. Esta X, punto y coma 0, punto y coma N, esperen que me estoy corriendo. Esta X, punto y coma 0, punto y coma N, que es la prima, es la suma de todos esos pesos ubicados entre 1 y n. Esos pesos ubicados entre 1 y n son capitales diferidos de muerte. Por lo que primero es muerte, segundo es la persona tiene que llegar a la X más 1 y morir entre X más 1 y X más 2. Después tenés otro que la persona de la edad X tiene que llegar con vida a X más 2 y morir entre X más 2 y X más 3. Y así sucesivamente hasta el último, que es la persona de la edad X tiene que llegar con vida a el momento n-1 y morir entre n-1 y n. ¿Sí? Eso sería como reexpresamos nuestro eje de tiempo. Ahora vos fíjate, si yo esto lo tengo que expresar en una sola fórmula de sumatoria, lo único que a vos te cambia de la sumatoria, de lo que tenés dentro de la A, es
el segundo término, que es el diferimiento. ¿Y dónde empezó el diferimiento? En 0. ¿Y dónde terminó el diferimiento? En n-1. Por eso la suma va entre 0 y n-1. X siempre va a ser X, no va a variar, 1 nunca va a variar, independientemente del valor que tome t, y t sí va a variar entre 0 y n-1. Por eso, por más que nosotros esto lo vemos, que está entre 1 y n, cuando lo expresamos en la sumatoria va entre 0 y n-1, porque es el diferimiento. ¿Se entendió? No sé quién me había preguntado si quedó claro. Porque... Profe, yo no entiendo. Perdón, pero no entiendo bien, tipo, ¿por qué 1, 2, eso? Porque este primer peso, ¿cuándo lo va a cobrar los derechohabientes? Si muere entre 0 y 1. ¿Sí? Este peso, ¿cuándo lo va a cobrar? Si la persona que lo contrató a la edad 0 llega con vida a X más 1 y muere entre X más 1 y X más 2. Entonces, llegar con vida a X más 1 es un diferimiento de un periodo. ¿Sí? Porque tiene que llegar con vida. El diferimiento, acordate que es llegar con vida a determinado momento y después morir entre ese momento y donde te indique el seguro. Este peso, este último peso que está acá, la persona de edad X tiene que llegar con vida al momento n-1. Llegar con vida es el diferimiento, expresarlo acá, y morir entre n-1 y n, que ahí hay un lapso de un periodo. Por eso esto va variando, porque se va a cobrar una sola vez, porque la persona va a morir una vez, pero si muere acá, no hay diferimiento, ¿sí? Lo contrató y puede morir de ahí hasta el final del año. Ahora, si muere entre 1 y 2, la persona que lo contrató a la edad de X llegó con vida a la edad de X más 1. Por lo tanto, acá el diferimiento es 1, porque llegó con vida a X más 1 y muere entre X más 1 y X más 2. Llegó con vida a X más 2 y muere entre X más 2 y X más 3. Ah, listo, ahí entendí. Sí, sí. Por Gracias. eso, no, por favor. Entonces, la A la expresamos como la B por la D, ¿sí? Dividido la L, y multiplicamos y dividimos, esto lo hacemos como, esto se lo voy a poner porque se los marco acá, como que lo hacemos adicional, multiplicamos y dividimos por b a la x. ¿Por qué vamos a multiplicar y dividir por b a la x? Porque L de x por b de x es la D mayúscula de x, ¿sí? Que como la tengo en el denominador, la saco fuera de la suma poniéndola menos 1, sí que es lo mismo que dividirlo. Pero esta la saco. Y lo que me queda en el numerador, que me queda b de x más t más 1, que en definitiva juntan las b y les queda x más t más 1 por la d, es una c. Por definición de valor de conmutación de c. Y entonces hacemos la misma lógica que habíamos hecho para el seguro de vida. Sumar entre 0 y n-1 una c es lo mismo que sumar entre 0 y el final de la tabla una c y restarle entre n y el final de la tabla una c. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros sabemos que sumar una c desde un valor hasta el final de la tabla da una m. Entonces, les queda que esta primera es m de x, esta segunda es m de x más n, y lo dividen por d de x. Y acá tienen, ¿sí?, la regla, que es la misma regla que para los seguros de vida, que yo les había dicho la otra clase cuando les dije, bueno, al final no se preocupen de tanta fórmula, porque es lo mismo, con la única diferencia que acá en el numerador van m's en vez de n's. Entonces, la regla es, la primer m que tienen acá es la suma del primero más el segundo campo, x más 0 que queda x.
La m que restan acá es la suma del primero más segundo más tercer campo, x más 0 más n, x más n, y la d que tienen siempre en el denominador es la d del primer campo, d de x. Esa es la regla y esta es la fórmula que ustedes en definitiva van a usar esto. ¿Sí? La deducción, nada, la vemos para que vean de dónde surge, pero no vamos a... No les voy a pedir que hagan la deducción de la fórmula, eso, ¿sí? Usan directamente la fórmula. ¿Se entiende este caso? Sí, no. Sí, profe, se entiende. Excelente. Vamos, esta sí la vamos a usar, así que esta la vamos a marcar, sí. Esta. Profe, Sí. una consulta. Entonces, ¿el diferimiento sería el tiempo en el que debe morir desde la edad, digamos? El diferimiento es al momento en el cual tiene que llegar con vida. Ah, ok. Él va a tener que llegar con vida. En este caso no, porque puede morir desde la edad que contrata hasta el periodo del plazo. Pero vamos a ver después que en algunos casos tiene que llegar con vida una edad y morir entre esa edad y el plazo del seguro. Ah, ok, perfecto, gracias. En este caso, que es el segundo, que es el de riesgo inmediato y sin límite, ¿sí? Lo que sucede acá es que la persona contrata a la edad X y como el seguro no tiene límite, es decir, va a terminar cuando fallezca, en el momento en que fallece, el derechohabiente va a cobrar a fin de ese año el seguro. ¿Sí? Ustedes lo que me van a preguntar, pero acá hay certeza de que se va a cobrar, porque acá en el primero no hay certeza de cobro. ¿Por qué? Porque si llegó con vida a la edad X más N, no cobró. Entonces existe la posibilidad del no cobro. Pero acá no existe la posibilidad del no cobro, porque yo lo contrato hoy y lo contrato sin límite, en algún momento me voy a morir, y en el momento en que me muera, los derechohabientes van a cobrar. Por lo tanto, hay certeza de cobro. Y ustedes me preguntan, ¿y dónde está la incertidumbre acá? Si justamente estas rentas tienen que ver con la incertidumbre. La incertidumbre está en que no se sabe el momento del cobro. Que se va a cobrar, porque la persona va a morir y el plazo del seguro no tiene plazo. Con lo cual, la compañía sabe que va a tener que pagar, pero no sabe el momento en que va a pagar. Entonces, la incertidumbre acá no está dada por el cobro o no cobro, porque hay certeza del cobro, pero la incertidumbre va a estar dada por el momento del cobro. ¿Sí? Pero la lógica es la misma, ¿sí? Lo vamos a denominar AX0 omega menos X, el seguro. El asegurado lo paga en el momento 0 y si muere entre 0 y 1, los derechohabientes cobran en 1. Si muere entre 1 y 2, los derechohabientes cobran en 2. Y como se sabe que a la edad omega nadie va a llegar con vida, si muere entre omega menos 1 y omega, se va a cobrar en omega. ¿Sí? Profe, cuando tenemos ejemplos o como un ejercicio de eso, la W es 100. Sí, pero es 100, pero nosotros no ponemos 100, ponemos omega. Claro, eso te iba a preguntar. La dejamos como W Como menos omega. 60, ponele. Omega menos 60, exactamente. X vale 60, le ponemos omega menos 60. Perfecto, gracias. La lógica es la misma, igualo todo el momento 0, entonces es el capital asegurado por la suma entre 0 y omega menos 1, acá, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que esto está como corrido, ¿sí? Si bien yo lo veo entre 1 y omega, es la misma lógica que antes. Para los términos de la sumatoria, si esto empezó en 1, pongo 0, y si esto termina en omega, pongo omega menos x menos 1, ¿sí? Es la misma explicación que tenemos acá, con este numerito. Fíjense acá, empezaba en 1 y terminaba en n, pero la suma la ponemos de 0 y n menos 1. Entonces, que tiene que ver con esta explicación de la suma de los capitales diferidos de muerte y demás. Acá lo mismo, ¿sí? Esto empieza en 1 y termina en omega, entonces la suma va entre 0 y omega menos x menos 1. De el capital diferido de muerte, hago lo mismo que antes, está en la misma lógica, la A la pongo como D de X por L de X por B de T más 1, multiplico y divido por B de X, lo que tengo en
el denominador es el capital diferido el valor de conmutación de vida, que lo saco fuera de la suma, y lo que me queda es la sumatoria entre 0 y omega menos x menos 1 entre 0 y el final de la tabla de una c. Y la suma entre 0 y el final de la tabla de una c es una m. Y les queda suma asegurada por m de x dividido de x. Y en este caso aparece diciendo, recuerden que si yo aplico la regla, acá para el caso particular, estoy aplicando la regla de la misma recién, y bueno, yo tengo que dar la regla. Si la regla está diciendo que 0 y c omega menos x es m de x más 0, vamos a ponerlo así, menos m de x más 0 más omega menos x dividido d de x. ¿Sí? Esto sería la aplicación de la regla. Ahora, acá este se va con este, ¿sí? Y entonces les termina quedando, igual que con la n, les termina quedando m de omega, ¿sí? Y m de omega, como nadie llegó con vida, es igual a 0. Por eso todo este término es restarle 0, que en definitiva es lo mismo que cancelarlo, ¿sí? Por eso nos queda m de x sobre d de x. Pero bueno, la regla está, ¿sí? Siempre está la regla, y si ustedes se olvidaron de la fórmula, apliquen la regla, que no van a tener problema, que van a llegar al valor de la prima, ¿sí? Una pregunta. Sí. O sea, a de x0 omega menos x, ese omega menos x sería el plazo porque es hasta que muera. Claro. Este es el plazo desde la edad de contratación hasta el final de la tabla, que ahí es donde se va a terminar el seguro porque nadie va a llegar con vida. Omega menos x es el plazo del seguro. Gracias. Vamos, esperen que esto se lo pongo acá, porque no queda todo muy cortado. El tercer caso, que es el de riesgo diferido y plazo limitado, ¿sí? Acá es donde siempre vemos que la regla se cumple mejor que nada. Fíjense lo que tenemos acá en el eje, ¿sí? La persona contrata a la edad X, ¿sí? El seguro. Y tiene que llegar con vida a la edad X más H, y una vez que llega con vida a la edad X más H, tiene que morir entre X más H y X más H más N. Este es el más difícil de cumplimiento, ¿sí? Porque acá hay como dos condiciones. En el primero hay una condición sola, que muera, ¿sí? Entre X y X más N. Esa es la única condición que hay que cumplir para cobrar. En el segundo no hay condición, porque como la persona va a morir, acá condición de cumplimiento de cobro no hay. La incertidumbre está en cuándo le pago, pero no hay que cumplir nada, porque lo contrató y en algún momento va a morir y en algún momento se va a cobrar. Pero acá hay que cumplir dos condiciones. Por un lado, que tiene que llegar con vida a X más H, con lo cual puede morir entre 0 y H, puede morir, por lo tanto no cobra. Y después que llegó con vida a X más H, tiene que morir entre X más H y X más H más N. Con lo cual también existe la posibilidad de que llegue con vida a X más H más N y tampoco cobre, ¿sí? Entonces, acá hay una doble condición: llegar con vida al momento H y morir entre H y H más N. Por eso está como ven acá en el gráfico, llegar con vida hasta X más H y morir entre X más H y X más H más N. ¿Por Sí. qué? Una pregunta, ¿por qué en el primero veíamos X más T y no en todos vemos X más H o X más T? O sea, ya sé que en el primero no tiene que llegar con vida acertada, pero tiene que morirse entre X más T y X más T menos 1. ¿Vos decís en el capital diferido de muerte acá? No, Porque acá.
El 2A sería, ¿no? 2A. A ver. No, habíamos puesto N-1 y N. Lo que pasa es que después, como el N va variando, le ponemos T. Pero fíjate que habíamos puesto N-1 y N. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces acá, como que es el más difícil, ¿sí? de cumplir, porque tengo que cumplir dos cosas, ¿sí? Entonces, pero bueno, nada, se contrata. Y este es el caso, este podría ser el caso, no es el caso, no, olvídense, puede ser otro más difícil, no. Pero bueno, está esa posibilidad, ¿sí? De llegar con vida a una edad y después morir entre esa edad y el plazo. Entonces es lo mismo, yo tengo que, esto que lo tengo en 0 y esto que los tengo en diferentes momentos, llevarlo a 0. Entonces fíjense que la lógica es, voy a sumar capitales diferidos de muerte y entonces si empecé en H más 1, la sumatoria empieza en H, y si termino en H más N, la sumatoria termina en H más N menos 1. Siempre pensado como este razonamiento, ¿sí? que teníamos antes. Y ahí tienen la sumatoria. Entonces, lo mismo, la A de muerte la expreso como la D sobre la L por el factor de actualización financiera, multiplico y divido por B a la X, esto siempre es el mismo procedimiento. Lo que tienen en el denominador, que es definitiva la D de X, sale fuera del denominador y tienen una suma entre H y H más N menos 1 de una C. Entonces acá lo vuelven a expresar diciendo, bueno, yo para tener la M tengo que ir desde un momento hasta el final de la tabla. Entonces sumar entre H y H más N menos 1 es lo mismo que sumar entre H y el final de la tabla y restarle entre H más N y el final de la tabla. ¿Sí? Es lo mismo hacer esta resta que esta sumatoria de acá. Pero esta resta lo que me va a permitir es poder reexpresar esas sumatorias como valores de conmutación. Por lo tanto, la segunda es M de X más H más N, C de X, ¿sí? Que tienen abajo el denominador. Y estas van a ver que este es el que de vuelta cumple, ¿sí? Perfectamente y visualmente la regla que decimos, la primera M es la suma de X más H, le resto la M de X más H más N y divido sobre la D de X, ¿sí? Que sería el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Eso sería el tercer seguro. Y el cuarto, que es el último que nos queda de estos, es el de riesgo diferido. Ay, no, perdón, ¿podría subir un segundo para ver la fórmula? Gracias. No, de nada. Y el último que nos queda es el de riesgo diferido y sin límite, ¿sí? Y acá también voy a tener que cumplir una condición, una sola, ¿sí? Es decir, yo no contrato la edad X, tengo que llegar con vida a X más H, ahí está la condición, pero si yo llego con vida a X más H, los derechohabientes van a cobrar porque como el seguro no tiene término, yo en algún momento me voy a morir. Por lo tanto, ahí ya hay certeza y se va a cobrar. Pero acá está la posibilidad del no cobro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la persona muere entre 0 y H, no cobran los derechohabientes, porque no se cumplió la condición de llegar con vida a la edad X más H. Entonces, fíjense que acá lo que se indica es, tengo que llegar con vida a X más H, pero cuando llegue con vida lo cobro sí o sí. Bueno, lo cobro no uno, no lo cobran los derechohabientes, porque la persona va a morir. Y entonces, nada, ahí de vuelta va a estar la incertidumbre en el momento en que se cobre, ¿no? Pero ahí ya se cobra. Pero acá está la posibilidad del no cobro, ¿sí? En el único que se va a cobrar sí o sí es en el B, pero en el resto, o le pongo una condición, como en el A y en el B, en este también hay una sola condición, o le pongo dos condiciones, como en el C, que llegue con vida y que después de que llegó con vida, que muera en ese lapso de tiempo, ¿sí? Esa sería como la cobertura del seguro, ¿sí? Entonces, todo de vuelta, ¿sí? Tenemos acá, la sumatoria va de H hasta omega menos X menos 1 de el capital diferido de muerte,
Entonces, la suma asegurada, bueno, está fuera de la suma, la A la expreso como lo venía expresando, como la B por la D sobre la L, multiplican y dividen por B a la X, y acá como que el paso no está, pero en definitiva les queda la sumatoria entre H y el final de la tabla, ¿sí? De una C, ¿sí? Y la sumatoria entre H y el final de la tabla de una C es la M de X más H, ¿sí? Profe, ahí nos faltaría, viste que dice A, X, punto coma, H, punto coma, omega menos X. Ahí nos faltaría omega menos X menos H. Tienes razón, sí, gracias por avisarme. Es omega menos X menos H. Eso es lindo. Y acá también. Omega menos X menos H. Perfecto. Gracias. Y acá está la cuarta, ¿sí? que tenemos, ¿sí? El cuarto caso, ¿sí? A los efectos nuestros, ahora vamos a ir a ver ejemplos de parciales, ¿sí? Para que veamos también cómo aplicamos, porque la clase pasada vimos con seguros de vida, ahora vemos con seguros de muerte. Para ustedes no hay dificultad en cuanto a la fórmula, porque ustedes lo que tienen que, ahora planteado así, dicen, ¿es un seguro de vida? ¿O es un seguro de muerte? Si es un seguro de vida, ustedes lo que se van a tener que plantear es de único capital, se cobra una sola vez y es una E, o se puede cobrar más de una vez una renta y es una A minúscula. Eso es como lo que ustedes hacen mentalmente la identificación. Si es seguro de muerte es más fácil porque nosotros no vemos el capital diferido de muerte, por lo tanto es la A mayúscula de cualquiera de las 4 opciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, vayamos, esperen que veo algún parcial que tengamos por acá. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Yo el otro día te había escrito por el tema de unos parciales los más recientes que creo que no los había visto. No sé si los pudiste encontrar para en algún momento subirnos. Yo el tema de los parciales más recientes es que los tengo en papel, no los tengo escaneados. Ese es el problema. Ok. Si quieren, lo que hago es el fin de semana, díganme desde cuándo tienen y les saco fotos y se los mando. Yo te había enviado un mail, si querés te lo reenvío, que ahí decía. No, pero decime acá a partir de cuál, porque yo ya me lo anoto acá y lo hago, porque si no después el mail, Es como me pasa que lo leo y después me pierdo. Dale. ¿Desde cuál necesitarían, más o menos? Yo vi que faltaba el del 2018, el primero y segundo cuatrimestre. Después, y bueno, y creo que los recuperatorios de esos también, tipo del primer y segundo cuatrimestre de 2018, el parcial de 2017, el del segundo cuatri, y después creo que falta el recuperatorio del 2020 del segundo cuatrimestre también. Listo. ¿Me dijiste 2017, segundo cuatrimestre? Sí. Cuando primeros y segundos parciales, ¿no? Todo sería... O sea, los segundos parciales sería. Todo segundo parcial, listo. Listo. Bueno, se los mando. No, dale, gracias. No, por favor. A ver, claro, porque el único archivo que tenemos nosotros es el que dice parciales parte 2, ¿no? Y creo que ahí está hasta el 2016. Claro, sí, por eso le preguntaba. Y como vi que en el campus no habían, algunos faltaban, por eso más que nada pregunté. Claro, sí. Lo que pasa es que el escaneo de esto lo habrá hecho algún compañero de ustedes del cuatrimestre pasado, seguro cuando empezó la virtualidad. Porque yo nunca los escaneé, en realidad los dejaba en copilletos, les decía y les sacaban fotos y demás, y después nos agarró la virtualidad. No, es lo mismo. Si nos mandás foto no hay problema, no hace falta que esté escaneado. Total, mientras que lo podamos ver. Perfecto. Excelente. A ver acá. Esperen que busco. Gracias, profe. No, de nada. Acá vamos a ir encontrando cosas. Esperen. Acá, perfecto. Esperen que dejo de compartir esto.
y ahora les comparto para que veamos un par de ejemplos de seguros de muerte. Y acá vamos a ir empezando a ver ejemplos de todos, ¿sí? De seguros de muerte y de los seguros que estuvimos viendo. Así hacemos un repaso de esto. ¿Están viendo el PDF? Sí, profe, se ve. Bueno, empezamos con este, ¿sí? Segundo cuatrimestre 2007. Profe, ¿haces un poquito de zoom? Sí. Acá vamos a hacer. Primero, ha sido repasando, ¿sí? Dice, calcular en base a la tabla de mortalidad, ustedes lo resuelven con la tabla, ¿sí? La probabilidad que una persona de 32 años muera de 38 años. Entonces, acuérdense, está pidiendo una probabilidad. Entonces, lo que me dicen, vamos a la parte más práctica, yo tengo probabilidades de muerte. Con diferimiento o sin diferimiento. Es decir, que el segundo campo sea 0 o que el segundo campo tome un número. Y lo que nosotros dijimos para nivel práctico, para poder identificar esto es, y me da 3 datos, hay diferimiento. Acá les dan 3 datos, 32, 70 y 80. Si les dicen 2 datos, solamente sería sin diferimiento. Desde el punto de vista conceptual, acá hay diferimiento, ¿por qué? Porque la persona de 32 quiere llegar con vida a una edad intermedia, que son los 70 años, y morir entre los 70 y los 80. Entonces, yo ya sé una probabilidad 32, después ven la diferencia entre 72 y 38 años, 32, 38, y entre 70 y los 80 hay 10 años de diferencia, 10. Una vez que ustedes plantean esto, lo reexpresan con la fórmula L70 menos C. En eso lo reemplazan por los dos. Sí, profe, se entendió. No. ¿Qué final parcial Sí, puedo ver? semestre 2007. Fíjense, pareció redactar otra vez, pero me estoy haciendo lo mismo que una persona de 15 años sobre los 40, que llegue con vida a los 40, antes de llegar a los 50. Es decir, que la persona de 15 llegue después a los 40, porque lo que termina es que llegue a los 40, entre los 30 y los 50. Y eso va a ser una Q15, 25, la diferencia entre 15 y 10, que es lo que tienen empezado acá. ¿Sí? Q de 15, 25, 10. De vuelta, una vez que hacen esto, reemplazan por las L's y resuelven. ¿Sí? Y el 2.4, el 2.3 nos lo salteamos, sino tiene un ejercicio en la guía de eso, pero no es importante. Una persona de 10 años llegue con vida a los 30. Hay que decir, de vida, si es una P tiene 2 campos. En la edad de donde parte 10, 10,20. Y resuelve. Profe, una pregunta. ¿Lo que vimos hasta hoy sería todo un ejercicio de parcial o todavía falta ver algo más? Como para... No. Falta ver que vamos a ver mañana los seguros mixtos, pero en el parcial, en general, hay el parcial de la parte de coberturas. ¿Sí? Entonces, por ahora, por ejemplo, de ejercicio 3 que va a grabar, van a ser el 3D, el uso mixto. Pero el 3.1 y el 3.2 lo podemos hacer. ¿Sí? Generalmente les va a decir el nombre seguro. Por decir, o total, o capital doble, o seguro de cuotas. Ya que está claro, porque no tiene no. Cambio los otros, lo van a ir sacando por la descripción de la cobertura. Profe, eso de, perdón, no escuché bien, ¿significa que es mixto? Sí, todavía no lo visto. Vean si es ahora. Sí, que acá sí ya practicamos uno de muerte. Dice, calcular la prima pura única para hacer cobertura de seguro si el asegurado al momento de contracción 30 años. Si se trata con 30 años, pero que se puede pagar la suma de 300.000 al final del año en que se pague el seguro, si tiene entre los 20 y los años de edad. Entonces, ya me está diciendo que es seguro de muerte. Entonces, ustedes le ponen calcular. El primer campo es la edad de contratación. La edad de contratación son 30 años. Después viene la pregunta, ¿tiene que llegar con vida a una edad intermedia, sí o no? Acá sí, porque va a morir, tiene que morir entre los 40 y los 70, por lo tanto tiene que llegar con vida a 40 años. Eso implica que hay un diferimiento. ¿De qué periodo? De 10 años, 40 menos 30. Y la pregunta es, ¿seguro tiene término o es indefinido? Tiene que ir, por tanto ahí hay un plazo de 30 años.
Entonces, una vez que uno hizo ese razonamiento, seguro de muerte A, queda contratación 30, tiene que llegar con vida o no a 30 años. Una vez que ustedes hicieron eso, lo plasman acá. Perdón, ¿sí? El riesgo diferido y paso limitado. Claro. Acá está el grafito no empieza, ¿no? Pero casi muestra los 31% y hasta los 70 años. Lo que tienen que poner es A, 30, edad de contratación, diferido 10, que es 40 menos 30, que es 70 menos 40. Y a eso van a multiplicar 300.000, que es la suma asegurada, ¿sí? Entonces, 600.000 hay que reemplazar por las M's, M de 40 menos M de 70 sobre D de 30, reemplazan por los valores de ecuación y llegan al importe. Yo siempre anotaba, por ejemplo, A de X más bla, 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 igual que así la fórmula. Y vos ahí No, aquí es la prima pura, que es el mismo, pero acordate que P hizo una vos si querés poner A 10, 30 es igual a 300.000. No, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Se entendió? Sí, pero se entiende. No, lo indica, no. Vamos a pasar a otro, si no, tiene otro despeje, pero vamos a ir. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a las clases que dan? Porque recién también el cronograma y vi que nos queda como clase teórica la de mañana y después todas las clases. Sí, clase teórica porque tenemos que hacemos una semana siguiente. O sea, mañana seguro que la semana que viene. No termina la parte de seguros y los mitos, sino que la parte de reservas, que la parte de reservas de estos tipos de contratos que vivimos. Podemos ver todo ahí. Casos, porque la parte de reserva es la chido, así que pueden hacer casi todos. Y bonos queda fuera, ¿no? Y bueno, vamos a ver si puntamos acá, no va a entrar el parcial, pero no vamos a llegar a acá. Perfecto, gracias. A ver acá en este. Miren el 5.1 de acá. El CIAL es segundo cuatrimestre 2011. Vemos, ¿sí? Ejercicio 5.1, vamos a ver. El 5.1 dice, prima debe pagar una seguro por 8 años, si cobra consistente en el pago de los derechos vientes, acá me paro y digo, si a mí me aparece la palabra derecho vientes, está diciendo seguro de muerte. Así que noto que dice seguro de muerte porque como aparece la palabra derechos vientes, que son los que van a cobrar, esto es un seguro de muerte, ¿sí? Entonces, es un seguro de muerte, lo contrata a los 48, pone una suma de 1.000, si el fallecimiento se produce a partir de los 64 años. Profe, una pregunta. Seguro también es seguro de muerte, ¿no? No es un seguro mixto, lo vamos a marcar. Ok, listo. Entonces, acá la edad de contratación es a los 48 y tiene que morir a partir de los 64. Cuando tiene que morir a partir de los 64 está sin límite, ¿no? No me dice entre 64 y 80, entre 64 y 73, me dice a partir de 64, entonces como no me da una terminación del seguro, lo que me está diciendo es que son contratos 48, llega a los 64, pero una vez que llegó con vida a los 64, puede en cualquier momento, porque el seguro no tiene terminación, ¿sí? Entonces, es un plazo de 16 años. Y después, tenemos en cualquier momento, omega menos 48 menos 16, que es lo que ustedes van a expresar acá, ¿sí? 200.000 por una 48, 16, acá ver omega menos 48, 16, 48, 16 lo sumamos, ¿sí? Ponemos 4, ¿entendés? Porque llega menos 6 menos h, x vale 48, y a menos 48 menos 16, los datos son números, ¿sí? Entonces 48, 16, omega menos 4, la regla, la de 46 menos 64, y la de 48. Me perdí, ¿cómo se muteó? Me perdí. Sí, A mayúscula. El segundo A mayúscula. La era de vida. ¿Cuál? La que ve X.1 y después pone 200.000 por una mayúscula. No, no, mayúscula. Ah, la prima. Si no, cuando hay mayúscula, es la probabilidad. Sí, si no lo pongo, está mal. No, si quieren lo pongan. Pueden poner ustedes esto, 42, 16, omega menos 64, y después ponen directamente 200.000 por esto de acá. Ah, perfecto, gracias. De nada. ¿Se entendió cómo lo identificamos? Sí, profe. Excelente. A ver, vamos a otro. A ver, Profe. Sí. Entonces, para expresar que no hay límite, usamos el omega, digamos. Omega, exactamente. Listo, El omega. gracias. Miren este 2 del segundo cuatrimestre de 2011, ¿sí? 2.1. Prima pura que deberá pagar un asegurado de 45 años, la de contratación, si contrata un seguro por el cual los derechos ya vemos que de 5 años.
Entonces, me dijo la edad de contratación 45. Y llegar a la enfermedad, sí. Morir en los 70, que llega con los 60. Entonces hago 60 menos 45 es el requerimiento, 15. Y después tiene que morir entre los 60 y los 75. El seguro tiene una duración de 15 años. Entonces, la cobertura, que vas a poner una A mayúscula 45, punto y coma, 15, punto y coma, 15. ¿Sí? Que tenemos acá el 2. Sí, 2,1, 75.000, 45,15, 15. Esto es 75.000 por M60, la M de 75, dividido la E de 45. ¿Se entiende? ¿Y entendió? Vamos a hacer el 3.1. El 2.3.3 todavía no lo podemos hacer porque es de reserva, pero el punto 3.1 sí. ¿Sí? Dice, una persona de 42 años, contrato seguro, perdón, dije, operatorio, punto son 3, no sé, 2 y 3, bueno, 3.1. Pero que vamos a identificar diferentes casos. ¿Sí? Una persona de 42 años, contrato seguro, contiene los derechos de la suma de 350.000 que se puede muerte, un lapso de 18 años desde el momento de contracción. Entonces, ¿qué de muerte? 42. La pregunta es, ¿la persona que convida a una edad intermedia para que pueda hacer de contracción? Puede fallar desde el momento de contratación. Es riesgo inmediato y plazo limitado. Perfecto, entonces diferimiento no hay. Entonces es 42.0.18, que es el lazo de seguro. Es lo que nosotros vamos a hacer. 42.0.18. Y entonces acá aplica real, 42 es 42, 42 es 60, dividido de 42. Y ahí tienen la de este seguro. ¿Sí? Ahí había algunos ejercicios que en vez de darte capital asegurado, Así lo que tu incógnita sea los 340. Acá, por ejemplo, 344, el seguro siempre está como la cobertura, entonces un número que después pasa dividiendo. Es lo que plantea la cobertura, es cosa, pero con las usa tanto el dato de la. Perfecto, gracias. ¿Se dio esto? Profe, igual siempre en los parciales calculamos la prima. ¿No En entendí la general, pregunta? sí. En general calculan la prima, sí. Hay ejercicios de la guía que calculan la suma asegurada, pero es lo mismo. Pero sí, Ok. ¿alguna consulta de esto? Profe, yo una consulta temas de estados van a ser la estructura, van a ser tipo punteo con la Profe, yo tengo una pregunta sobre proyectos de inversión. No me enfoco en el criterio de BAM, porque yo vi que algo parcial en el TIR tiene también costo de beneficio, pero además Lo que más fácil pueden calcular. Si la podría ser con Excel, pero habría que decir cuál función, pero no. El costo de termina siendo como un band. En definitiva, hay que calcularlo con el band de 1 hasta n, los flujos FOD, después el flujo en 2.0. En general es el band, sí. Porque, o sea, nos enfocamos en eso, que el criterio de BAM y enviar, chau. Perfecto, gracias. Bárbaro. Porque ya una vez que no vamos a tener mixto, que tengan los van a hacer casi todos los parciales, salvo la parte de reservas. Entonces, esperen mañana, pues ya empiezan a resolver todos los ejercicios que tienen de esta parte, que como ven, esta materia es bastante mecánica, más de las primas y demás. Así que, nada, mañana nos volvemos a conectar. Yo estoy acá, la clase de hoy, y mañana vamos a ver planes mixtos. Así que va a ser una combinación de lo que estuvimos viendo hasta ahora, con vida, con seguro de muerte. Y tengo que ver, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.